Capítulo 8. 1976-1983. El Estado terrorista Analia Golden Tool y Analia Dorado. 1. Introducción. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, 1, derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Se había perpetrado el sexto golpe militar. Las FFA entendieron y denominaron esta nueva etapa que se abría como un proceso de reorganización nacional, 1976-1983. 2. Solo en este punto no faltaron a la verdad. El nombre no tenía nada de azaroso y efectivamente vaticinaba los propósitos de transformar la sociedad argentina en sus niveles político, económico y social, ante un contexto regional signado por el despliegue de gobiernos institucionales de las FFA. Ansaldi y Giordano, 2012. ¿Qué forma adoptó el Estado? En 1984, tras un año del retorno a la democracia, Eduardo Luis Duhalde publicó El Estado terrorista argentino, una sagaz lectura sobre el engranaje estatal y represivo que tuvo lugar entre 1976 y 1983. De acuerdo al autor, se trató de un Estado que había apelado al uso sistemático del terror y que, como reza el título de su libro, podía ser adjetivado de terrorista. Si bien ya desde 1972, con la masacre de Trelew, 4, se produjeron desapariciones y asesinatos de prisioneros políticos, a la vez que ciertos sectores del peronismo de derecha configuraron un terrorismo paraestatal, es recién con el proceso de reorganización nacional que la participación estatal en la aplicación de tecnologías de terror alcanzó un carácter sistemático y extensivo, con sus variaciones, a todo el territorio nacional. Del terrorismo estatal se pasó al Estado terrorista, con plena institucionalización de la muerte y el terror. El elemento que le otorgó especificidad a esta forma de Estado fue, retomando a Duhalde, el desdoblamiento de los aparatos del Estado en dos caras. Una pública, sometida a las leyes, aun cuando éstas tuvieran elevados niveles de excepcionalidad, y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal. En este capítulo se sostiene que es en el entrelazamiento entre represión estatal, economía y sociedad donde se hallan los fundamentos del Estado terrorista. La última dictadura argentina coincidió con el inicio de un nuevo modelo de acumulación del capital, dejándose atrás casi 50 años de políticas públicas orientadas a reforzar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y sí. En este esquema, la dictadura doblegó y erradicó tradiciones, modos de vida, formas de sentir, de habitar y de manifestarse el espacio público que comenzaban a perfilarse como incompatibles con la especulación financiera. Uno de los principales obstáculos residió en la ampliación de derechos sociales y laborales, Malimazzi, 2007, y en la arraigada cultura de resistencia que informaba la acción de diversos sectores sociales, James, 2008, peronismo, sindicalismo y estudiantes, dos marcas culturales que habían hecho del movimiento obrero argentino el más importante de América Latina. Fue así que mediante una serie de dispositivos de carácter clandestino aquellos cambios sociales y estructurales que demorarían años, incluso décadas, en desplegarse, pudieron concretarse en un lapso de tiempo relativamente corto. En el período de tiempo que abarca este capítulo, no fue tan solo la muerte sino la abrumadora monotonía de vivir con miedo al perindongui, 1999, lo que marcó a fuego la subjetividad de miles de argentinos. 2. La doctrina de seguridad nacional. Bases y prácticas. Los autores contractualistas, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, comparten la idea del Estado como producto de un contrato social. Los hombres deciden abandonar el estado de naturaleza e ingresar a una sociedad reglamentada, delegando la capacidad de hacer justicia por mano propia en el Estado y esperando de este último el respeto y la garantía de los derechos inalienables. Abal Medina y Barroetaveña, 1997. Dado que el Estado es el principal guardián del contrato social, ¿bajo qué mecanismos puede legitimar el uso del terror? ¿Cómo justifica la necesidad de provocar la muerte una infraestructura cuya base es la administración y garantía de la vida? ¿Cómo instala el Estado la capacidad para quitar la vida cuando, precisamente, es esta la que se compromete por definición a garantizar? Feyerstein, 2007. 118. Una premisa básica es que el hecho de que matar, por parte de las Fuerzas Armadas, FFA, y de seguridad, o de aceptar la muerte del otro como un hecho consumado, por parte de amplios sectores de la sociedad civil, requiere de preparación ideológica, de fundamentos teóricos, políticos y de sentido común que sitúen la muerte del otro en el orden de lo normal, lo deseable y lo esperable. Esa condición de aceptabilidad de matar, por parte de las FFA, y de dejar morir a ciudadanos, por parte de amplios sectores de la sociedad, provino en los años 60 y 70 de la Doctrina de Seguridad Nacional, DSN. La Revolución Cubana en 1959 y el despliegue de movimientos guerrilleros en Perú, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay, permitieron a Estados Unidos darse cuenta que en su obsesión por la amenaza soviética había ignorado la posibilidad real de que América Latina pudiera convertirse en un frente independiente de agitación y cambio, mucho más amplio que el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sobre Europa Central. Pero las secuelas políticas y económicas que había dejado en Estados Unidos la guerra con Vietnam, y sobre todo, el rechazo contundente del pueblo norteamericano a la idea de un nuevo enfrentamiento bélico, coadyuvaron a que cada estado latinoamericano asumiera la responsabilidad de defender la moderna civilización occidental desde su propia inscripción territorial. Fue así que surgió la DSN. La misma fue planificada en Estados Unidos durante la administración de Kennedy, 1961-1963, y luego, en las décadas del 60 y del 70, reformulada y adaptada a la cultura política y necesidades de cada país. Entre sus elementos principales se destaca, en primer lugar, la proposición de una nueva hipótesis de conflicto para las FFA.
Esta doctrina identificó, por un lado, al comunismo como el fenómeno que acabaría con las libertades y los derechos individuales de los individuos y postuló, por el otro, a los militares como la garantía más sólida contra aquel peligro. Si históricamente los militares se habían formado bajo la consigna de proteger las fronteras nacionales y combatir contra ejércitos extranjeros, ahora la DSN introducía un cambio de notable envergadura. El enemigo ya no era necesariamente extranjero, sino que podía provenir del interior de la comunidad nacional. Se producía entonces un desplazamiento del enemigo externo hacia enemigo interno, que permitía a las FFA justificar la eliminación de ciudadanos de la propia comunidad nacional, a los que por reglamento debían proteger, sospechados o acusados de subversión. 2.1. El enemigo interno en el contexto internacional de Guerra Fría, el subversivo era todo aquel que atentara contra los valores de la civilización occidental cristiana en pos del expansionismo soviético, marxista y ateo. El enemigo era interno pero tenía a su vez un carácter global y transnacional. Bajo la convicción de que los límites geográficos entre países no podían ser un obstáculo en la defensa del sistema democrático occidental, las estrategias de cada país ingresaron en una nueva clase de cooperación. Así surgió el Plan Cóndor, un programa coordinado de contrainsurgencia que centralizó las operaciones represivas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil. América Latina comenzó a ser pensada como un campo de batalla en su totalidad, donde las únicas fronteras realmente significativas eran las ideológicas. Esta coordinación represiva permitió que los argentinos exiliados en países limítrofes, mayormente en Brasil y Uruguay, fueran deportados o incluso asesinados en el país al que habían intentado huir, y viceversa. Cabe destacar, por ejemplo, que la mayoría de las desapariciones de ciudadanos uruguayos fueron producto del accionar de las FFA y de seguridad argentinas. Como en otras latitudes latinoamericanas, los militares argentinos se expresaron mediante un lenguaje biologicista, propio de las ciencias médicas, y postularon que había un cáncer, el enemigo subversivo, que amenazaba con extenderse en el cuerpo, la sociedad. Y que, en virtud de ello, debía ser extirpado, exterminado. Las FFA recurrieron a metáforas ancladas en una sociedad enferma que, al mismo tiempo que infantilizaban a la sociedad, buscaban adhesión social hacia los métodos empleados. La relación que se estableció entre el poder militar y la sociedad, reflexiona Delitzsch, 1983, puede ser analógicamente entendida como una relación médico-paciente donde el médico sabe y el paciente no sabe. Es una asimetría absoluta y perfecta en la que el médico prescribe y el paciente cumple. La terapia incluye generalmente alguna clase de dolor de intensidad variable, pero, la finalidad y la perspectiva de buena salud hacen que el paciente acepte ese dolor necesario. 1983. 4. Así, del mismo modo que luchar contra el cáncer habilita a veces el empleo de técnicas y medicamentos de una brutalidad que no se esconde, el combate con el cáncer subversivo requería del uso de tecnologías y dispositivos especiales, cuya ilegalidad estaba justificada por el tenor de la enfermedad Sontag, 2012. En el marco de la DSN, quienes representaban un cáncer subversivo que amenazaba con infectar el cuerpo entero, el enemigo interno era considerado como tal por su textura ideológica y política, marxista, comunista, socialista, y por lo tanto, no tenía ningún rasgo físico o de apariencia que facilitara su identificación. 5. La definición fue amplia, ambigua e impredecible, y no se restringió a los miembros de las organizaciones armadas. Muchos eran potencialmente subversivos y nada de lo que una persona hacía, por acción o omisión, le garantizaba quedar al margen del aparato represivo. Según Levy, 2004, se trató de una democratización de la autoridad negativa tan eficiente como terrorífica, donde el enemigo no se ajustaba a límites nacionales ni patrones raciales. Podía ser interno o externo, hombre o mujer, estudiante u obrero, pertenecer al mismo barrio o incluso a la misma familia. El propio comandante en jefe de las FFA y presidente de facto, Jorge R. Videla, sostuvo en alusión a la identidad del enemigo que un terrorista no era solamente alguien con un revólver o una bomba, sino cualquiera que difunda ideas contrarias a la civilización occidental. Y Cristina, documento de Secretaría General de la Presidencia, Bases Políticas para la Reorganización Nacional, 21 de junio de 1979. La visión extendida de que desaparecían a cualquiera conlleva, sin embargo, el riesgo de quitarle racionalidad al engranaje represivo, Lubovitch y Bisker, 2008. Más allá de algunas excepcionalidades, las FFA y de seguridad actuaron siguiendo criterios de identificación, selección y persecución precisos. Esto quiere decir que, si bien la definición de enemigo subversivo era ambigua y nadie quedaba del todo excluido de ella, tampoco se trató de una represión indiscriminada sobre el conjunto de la población. El objetivo físico fueron aquellos que, en la mirada de los perpetradores, estaban involucrados de distintas formas en prácticas contestatarias. En general, se trató de amenazas, secuestros y muerte de personas que no eran ni altos dirigentes guerrilleros ni meros trabajadores, sino articuladores sociales. Feyerstein, 2007, es decir, sujetos que hacían de nexo entre las dos instancias: militantes, sacerdotes, sindicalistas, abogados, intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos. La sociedad, en este esquema, debía colaborar en la identificación del enemigo subversivo y comportarse según parámetros culturales y políticos que prescribían el modo correcto de ser argentino. Risler, 2018, también como forma de evitar que recayera en ellos cualquier sospecha. Estas pautas generaban miedo en amplios sectores sociales e instaban a nuevas formas de relacionarnos con los otros a partir de la delación y la desconfianza recíproca. Algunos medios de comunicación asumieron como propio el discurso autoritario y advirtieron sobre la necesidad de estar en alerta y de vigilar a las personas cercanas a uno, no solo en el barrio o en el trabajo, sino también en la escuela.
La carta abierta a los padres argentinos, publicada en 1977 por la revista Gente, 6, bajo la forma de una esquela anónima, permite ilustrar bien este punto. Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden. Que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien. Pero ese optimismo, por lo menos, en exceso, también es peligroso. Porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse, y mientras los vacilos siguen su trabajo de destrucción, la guerrilla puede perder 1 o 100 batallas, pero habrá ganado la guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el club, en la iglesia. Ese es su objetivo principal. Y eso es lo que todavía puede conseguir. Sobre todo si usted, que tiene hijos, no está alerta. Usted tiene una gran responsabilidad en esto. Porque usted no puede saber qué cara tiene el enemigo. Entienda algo y de una vez por todas. Esta guerra no es de los demás. También es suya. No basta con almidonar el guardapolvo, comprar los libros y los cuadernos, y pagar la cooperadora. Hay otras responsabilidades más profundas. Esté atento. No se deje sorprender. Cuando le digan que un colegio es serio, no traslade toda la responsabilidad a los otros. Interésese. Averigüe y controle. Esta carta no pretende alarmarlos, señora, señor. No le pide tampoco que desconfíe hasta de su sombra. Simplemente le pide prudencia, que se interese con más esfuerzo, si es posible, por el mundo que rodea a su hijo. La señorita Rodríguez puede ser una monada. Pero no deje librado todo a otros. Porque si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando la llamen de la morgue. Carta abierta a los padres argentinos, revista Gente, 16 de diciembre de 1976. El énfasis es nuestro. Esta cita invita a pensar la dictadura no solo en su dimensión destructiva, sino también en su faz productiva, generando nuevas relaciones sociales basadas en el miedo y la sospecha. Como señaló Marín, 1985. 27. Hoy sabemos que las tecnologías represivas eran muchos más los procesos que construían que los que destruían. La intervención de la revista Gente es elocuente además por tratarse de un formato dirigido a un público lector femenino, en apariencia sin connotación política y de consumo más frívolo, vinculado al espectáculo y al género del chisme. En efecto, los nuevos patrones de relacionamiento no se impusieron meramente de arriba hacia debajo de manera coercitiva, sino que implicaron una pedagogía desde soportes gráficos que permeaban la cultura y la vida cotidiana. Con un mensaje similar, el diario La Gaceta de Tucumán publicó durante 1975 el siguiente folleto. Atención tucumano. Preste atención y colabore si comprueba que en su barrio, pueblo o paraje se radican personas jóvenes sin hijos o con hijos de corta edad. Que esas parejas no mantienen relación con el vecindario. Que no se les conoce familiares. Que no se sabe a qué se dedican ni en qué trabajan. Porque esas personas pueden estar atentando contra su seguridad, la de su familia y la del país. Su información será valiosa. Ejército Argentino, diario La Gaceta, 1975. A diferencia de la carta de la revista Gente, en este folleto la tónica denunciatoria era más explícita y la ligazón institucional con el Estado aparecía de forma inmediata, dada la firma del Ejército Argentino. Fechado en 1975, el comunicado introduce a su vez una cuestión fundamental, la delimitación temporal del Estado terrorista. En la actualidad hay consenso en el campo de la historia reciente en torno a que el terrorismo de Estado, como señala Confino, 2019 comenzó previamente a la dictadura y no se ajustó a su cronología institucional. Esto quiere decir que la presencia de un gobierno democrático no implica la ausencia de terrorismo de Estado o, dicho en otros términos, que el terrorismo de Estado no siempre se despliega en contextos dictatoriales. Una lectura original sobre cómo la distinción institucional entre gobiernos democráticos y dictatoriales opacó ciertas continuidades que se dieron en materia represiva la ofrece Franco, 2012. La autora demostró que la creación simbólica de un enemigo interno formó parte de un proceso discursivo ilegal que ya era advertible en 1973 y que se intensificó en los años venideros. Otras investigaciones, Gemio, 2012, Pontoriero, 2016, indagan el progresivo involucramiento de las FFA y de seguridad en acciones violentas legales y clandestinas, siendo un antecedente clave los decretos de aniquilamiento N 2770, 75, 2771, 75 y 2772, 75, firmados por Isabel Martínez de Perón, que otorgaron importantes prerrogativas al ejército para neutralizar y o aniquilar a elementos subversivos. Esta habilitación tuvo como corolario el operativo Independencia, entre febrero y septiembre en 1975, una acción militar sostenida por el ejército en Tucumán que tuvo por fin acabar con el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Durante los 9 meses que duró el operativo, las FFA realizaron acciones de hostigamiento y control e instalaron centros clandestinos de detención, CCD, que, lejos de limitarse a los cuadros armados ERP, tuvieron como víctimas predilectas a cientos de tucumanos, estudiantes y trabajadoras de ingenios azucareros acusados de colaborar con la militancia armada, Gemio, 2012. 2. Las tecnologías de terror. Luego del 24 de marzo de 1976, el accionar ilegal y clandestino del ejército en Tucumán se extrapoló a todo el territorio nacional, e involucró al conjunto de las FFA y de seguridad. 7. Los años de mayor despliegue del Estado terrorista fueron entre 1975 y 1977, cuando sucedieron el grueso de las masacres y desapariciones.
8. Mientras la población judío-europea había sido perseguida en la Alemania nazi a partir de criterios raciales, étnicos y religiosos, se los condenaba por lo que eran, a los estudiantes, militantes, obreros, sindicalistas, intelectuales y guerrilleros argentinos se los persiguió por lo que hacían y pensaban. La necesidad de utilizar métodos de inteligencia no convencionales sobrevino justamente frente a la imposibilidad de detectarlos por su apariencia física o por su apellido. Además, la inteligencia contrainsurgente partía de considerar al subversivo, no por su inferioridad racial sino por su peligrosidad política. Esta peligrosidad, en adición con el carácter viscoso, justificaba la utilización de dispositivos y tecnologías que no se adecuaban a las leyes y a los códigos militares tradicionales. Y, más aún, impelía a modificar y reinventar la normativa preexistente en función de la naturaleza irregular del enemigo, Pontoriero, 2014. En 1984, con la vuelta a la democracia, la investigación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, proveyó un mapa sistemático del terror y de los métodos empleados. A partir de los testimonios de cientos de víctimas, el informe reconstruyó el accionar de las FFA y de seguridad, identificando 4 instancias principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte, esta fue escasamente aplicada. La mayoría de las ejecuciones tuvieron un carácter oculto y clandestino. Los cuerpos se enterraron en cementerios como personas no identificadas. Fueron quemados en fosas colectivas que a veces eran cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con bloques de cemento luego de ser adormecidos con una inyección. La incerteza sobre el paradero de las víctimas introdujo una nueva figura que hoy forma parte de nuestro vocablo e historia nacional: la figura del desaparecido. La desaparición de personas como método represivo fue introducida en la Argentina por la Escuela Militar Francesa, procurando transmitir las tácticas que habían utilizado estos oficiales durante la batalla de Argelia. A partir de 1960, el método de la desaparición se generalizó a través de la Escuela de las Américas. Entender el significado que es inherente a la noción de desaparecido supone considerar que en un primer momento la desaparición no fue sinónimo de muerte o asesinato. Sobre todo durante los primeros 2 años de la dictadura, el destino de los desaparecidos era incierto y las sospechas de muerte que tenían los familiares movilizados, si bien ascendían con el transcurrir de los meses, no se materializaban en una realidad fehaciente. Justamente, el procedimiento de hacer desaparecer a los opositores fue un método represivo que se basó en la producción de un desconocimiento, en la sustracción de un saber. Salvi, 2016. Una de las consignas que refleja esta preocupación y que era cantada en las marchas de protesta clamaba: los desaparecidos, que digan dónde están. Con el propósito de obtener información fidedigna sobre el paradero de sus hijos, en 1977 surgió la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La idea comenzó a gestarse cuando una madre, Azucena Villaflor, se dio cuenta de que individualmente no iban a conseguir mucho. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos, sostuvo Villaflor, mientras esperaba ser atendida por un vicario castrense junto a otras madres. Como ilustra este testimonio, en un principio las madres pugnaron por conseguir una audiencia con el presidente de facto Jorge R. Videla, para lo cual establecieron como punto de encuentro y de protesta la icónica Plaza de Mayo. Fue así que 14 madres iniciaron una ronda en movimiento, las rondas de las madres, que fue creciendo en la medida en que se acercaron otras madres afectadas. Esta modalidad de protesta obedecía a las prohibiciones que consignaba el estado de sitio. En la palabra de Ginsberg, la policía empezó a hostigarlas en la plaza. Un día un oficial intentó dispersarlas al grito de circulen. Decía que, como había estado de sitio, estaban prohibidas las reuniones de 3 o más personas. Las mujeres empezaron a caminar de a 2 primero alrededor de los canteros y los bancos, después alrededor del monumento a Belgrano. Luego dieron la vuelta a la pirámide. Así nació la Ronda de las Madres 2003. S/D. Ese mismo año, la asunción del presidente norteamericano, James Carter, trajo consigo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Y la DSN tenía su origen en EU, ahora era ese mismo país bajo la administración demócrata el que consignaba nuevos límites. Buscando oponer una distancia moral con el régimen soviético, el gobierno Carter se dispuso a aplicar con el mayor rigor posible su nueva política de derechos humanos sobre la Argentina, mediante los instrumentos que le había otorgado el Congreso. La reducción de la asistencia militar y económica, Aventura, 2009. En 1979, ante el aumento de denuncias a nivel local e internacional y en el marco de la presión norteamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, visitó la Argentina para elaborar un informe sobre la situación. 9. Del 6 al 20 de septiembre de 1979, la CID abrió 3 oficinas en el país y recibió 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones, aparte de las casi 3.000 que habían presentado previamente a algunos organismos en el ámbito internacional. En este contexto, el expresidente de facto Jorge Rafael Videla brindó una conferencia de prensa que fue televisada, en la que pronunció una frase que hoy es tristemente célebre: le diré que frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido. Romero, 1994. 287. La figura del desaparecido tenía una serie de implicancias. El desconocimiento y la falta de información fidedigna sobre el destino de los desaparecidos infundía terror en amplios sectores y grupos sociales.
A su vez, la desaparición del cuerpo dificultaba la prueba del delito y generaba una situación de agravamiento de las heridas de los familiares, debido a las dificultades de dar por muerto a sus seres queridos y eventualmente finalizar la búsqueda de sus restos. En torno a las desapariciones, Graciela D'Aleo, ex desaparecida detenida en la ESMA, reflexiona. Una cosa es que aparezca el cuerpo fusilado en el obelisco. Eso es la muerte seca. Otra cosa es que haya desaparecidos. El sonido de desaparecer, ese ruido, ese sonido del agua que te traga Graciela D'Aleo, testimonio ESMA. Mientras la muerte siempre queda registrada en la memoria, la desaparición como método buscó anular todo registro y reconstrucción histórica posible. Por eso, saber qué pasó, y exigir verdad se convirtió en un eje vector de los reclamos de los organismos de derechos humanos. 3. Los pliegues de la sociedad en dictadura. ¿Cómo reaccionó la sociedad ante el régimen militar? ¿Fue cómplice, presentó resistencia o simplemente permaneció indiferente hacia los crímenes de Estado? Con la vuelta a la democracia en 1983 estas preguntas conformaron un eje de interrogación ineludible. Un conjunto heterogéneo de libros, informes, películas y documentales condensaron representaciones diversas sobre lo que parecía ser un enigma difícil de cifrar. En el prólogo al Nunca Más, escrito en 1984 por el escritor y presidente de la CONADEP, Ernesto Sábato, se consignó que dos demonios se habían enfrentado, las fuerzas estatales y las organizaciones armadas, las primeras de una naturaleza infinitivamente peor, y que la sociedad, ubicada en el medio y ajena a la violencia, había sido víctima de ambos. Un año más tarde, en 1985, la industria cinematográfica estrenaba la primera película sobre la dictadura, La historia oficial. Norma Aleandro y Héctor Alterio protagonizaban un matrimonio estable de clase media acomodada, que vivía junto a su pequeña hija Gaby, a quien habían adoptado cuando era bebé. A medida que transcurren las escenas, la protagonista, profesora de historia en un colegio secundario, comienza a tener dudas sobre la identidad de los padres biológicos de su hija, y emprende una búsqueda de información que la llevará a descubrir las atrocidades cometidas en dictadura, además de una trama de complicidades que incluyen a su marido. La película, como sostiene Lubavitch y Bisker, 2008, gráfica la existencia de una sociedad inocente e ignorante de lo que pasaba a su alrededor o que elegía no saber por miedo, donde ni siquiera la esposa de un empresario vinculado a los militares sabía lo que sucedía, y cuando finalmente lo descubre se horroriza tanto como cualquier argentino de buena conciencia. 2008. 40. La memoria, sin embargo, no es una operación estática que restituye sin alteraciones los recuerdos y experiencias del pasado. Gelin, 2017. Nuestras rememoraciones remiten al pasado pero se conjugan en tiempo presente. Vale et al. 2017, en línea con las dinámicas del acontecer político diario. En ese sentido, y a diferencia de las representaciones circulantes en la década del 80, hace poco más de 10 años que desde los campos político, intelectual y académico comenzó a hacerse énfasis en el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil al golpe de Estado. Si bien desde mediados de la década del 90, activistas sociales y familiares de desaparecidos comprometidos con los procesos de memoria, verdad y justicia señalaban en discursos y escraches públicos el componente civil de la última dictadura, estas marcaciones se aceleraron a partir del conflicto desatado en 2008 entre el gobierno de Cristina Fernández, 2007, 2011, y las principales entidades agropecuarias por una suba en la alícuota de las exportaciones. Las disputas abiertas en adelante conformaron un marco político con particular incidencia en los modos de representar el pasado, y sobre todo, en la forma de nominarlo. Franco, 2016. Con el objetivo de poner en relieve una malla de responsabilidades criminales que no se agotaba en el componente militar, el concepto de dictadura militar fue progresivamente reemplazado por el de dictadura cívico-militar, ya no solo desde el discurso político sino también desde la prensa y la academia de forma generalizada e incuestionada. Montero, 2016. 10. Ante el despliegue de rivalidades y confrontaciones del gobierno con distintas corporaciones, el eje estuvo puesto sobre todo en la responsabilidad de los grupos económicos. Basualdo, 2006, 2013. La apelación al sintagma dictadura cívico-militar reforzó la ampliación de la categoría social del represor, que pasó de circunscribirse a los agentes de las FFA y de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad, a incluir bajo sus contornos a aquellos civiles, jueces, médicos y sacerdotes, que participaron de diversos modos en el engranaje represivo. Golden Tool, 2017. Como corolario de estas ampliaciones simbólicas, se iniciaron nuevas investigaciones judiciales que derivaron en juicios y condenas, demostrando que los procesos de memoria y de justicia se hallan íntimamente ligados al conocimiento experto y académico. En 2012 fue condenado el primer civil, Jaime Lamonte Smart, juez y ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, mientras que en 2016 fue juzgado el dueño de la empresa de microbuses La Veloz del Norte, por haber dispuesto dentro de su empresa de un espacio para propinar torturas a los empleados que eran sospechados de subversión. Más allá de la complicidad y de la responsabilidad criminal de algunos grupos civiles, lo cierto es que ningún gobierno, ni siquiera aquel que viola la Constitución y los derechos humanos, puede acceder al poder y gobernar sobre la base de un mero usufructo de la violencia. Incluso hasta la última dictadura necesitó instrumentar mecanismos de publicidad y políticas públicas para generar adhesión en la sociedad civil y extender su perdurabilidad en el poder. Justamente, para Suriano, 2005, el apoyo más paradigmático provino de la gente común. La sensación de caos y de debilidad del gobierno de Isabel Martínez de Perón sedimentó en una pérdida de legitimidad del orden constitucional, que predispuso a diversos sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos y sus dirigentes, a aceptar soluciones de fuerza.
Algunos trabajos: Franco, 2002. Postolsky y Marino, 2006. Risler, 2018, muestran la incidencia que tuvieron ciertos actores que poseían los medios de producción simbólica de la realidad, también incluidos en la sociedad civil, en la construcción de un consenso golpista. Este consenso prendió con fuerza en un sector de la población, convencido de que cualquier cosa que sustituyera al gobierno civil sería mejor. En ocasión de una entrevista que le hicieron en 2013, el propio Videla justificó el golpe de Estado a partir de las expectativas sociales y políticas que existían en torno a la intervención de las FFA. Padecíamos vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pedían la intervención de las Fuerzas Armadas. El máximo líder del radicalismo, Ricardo Balbín, que era un hombre de bien, 42 días antes del pronunciamiento militar del 24 de marzo, se me acercó a mí para preguntarme si estábamos dispuestos a dar el golpe, ya que consideraba que la situación no daba para más y que el momento era de un deterioro total en todos los ámbitos de la vida. ¿Van a dar el golpe o no?, me preguntaba Balbín. Entrevista de Ricardo Angoso a Jorge Rafael Videla, página 12, 17 de mayo de 2013. La celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, en 1978-11, constituyó una de las instancias de mayor legitimidad del gobierno militar, a partir de la amplificación de un nosotros como un futbolero, callejero y festivo, Risler, 2018. Cuando la Argentina resultó victoriosa, los medios de comunicación y de propaganda locales buscaron difuminar los límites entre régimen y sociedad, mostrando a los miembros de la junta militar como fanáticos mezclados con la gente común en la tribuna. Muy probablemente, el intento más contundente de generar adhesión social tuvo lugar en abril de 1982 con la Guerra de las Malvinas. Los magros resultados económicos, Novaro y Palermo, 2003, el ascendente desprestigio del gobierno ante las denuncias del exterior, Franco, 2002, las protestas sociales y el lento despertar de algunos sectores que comenzaban a organizarse políticamente, Pozzi, 2017, permiten comprender la decisión del gobierno militar de recuperar las Islas Malvinas. Un reclamo histórico, socialmente compartido, que era efectivo para actualizar sentimientos de unión y pertenencia nacional. El desembarco argentino en las islas, el 2 de abril de 1982, conmovió al país y cohesionó temporalmente a grupos y sectores otrora enconados entre sí. El anuncio avivó expresiones de fervor patriótico y masivas concentraciones de ciudadanos en Plaza de Mayo. Argentinazo. Las Malvinas recuperadas. Clarín, 3 de abril de 1982. Estamos ganando y vimos rendirse a los ingleses. Gente, 8 de abril de 1982, fueron algunos de los titulares más resonantes de la prensa gráfica durante la vigencia del conflicto bélico. Una mirada distinta la ofrece Romero, para quien el gobierno militar nunca logró despertar entusiasmo ni adhesión explícita en el conjunto de la sociedad. 1994-78, ni siquiera en el marco de esos dos acontecimientos. Pero, aunque la dictadura solo obtuvo pasividad por parte de una amplia mayoría social, esa actitud fue suficiente para encarar un conjunto de transformaciones estructurales y socavar los niveles de alta conflictividad social. Feyerstein, 2007, por su parte, sostiene que las tecnologías de terror tuvieron efectos que traspasaron los centros clandestinos de detención. Todos fueron afectados por el miedo, aunque esa afectación no fue homogénea. Esto conduce a pensar no solamente en cómo reaccionó la sociedad ante el golpe militar, sino, fundamentalmente, de qué manera ella fue transformada a partir del miedo y la represión. De acuerdo al autor, las tecnologías de terror no apuntaron solamente a destruir cuerpos, también buscaron erosionar las relaciones de solidaridad y resistencia que esas identidades encarnaban, reemplazándolas por lazos menos cohesivos basados en la desconfianza, por algo habrá sido, algo habrán hecho, el egoísmo, el miedo, no te metas, y la delación, denunciar a vecinos, estudiantes y compañeros de trabajo sospechados de cometer actos subversivos. En esa dirección, Carasay, 2013, estudió el variopinto arco de recuerdos de las clases medias sobre la vida en dictadura, y en varios de los testimonios recogidos aparecieron reflejados distintos niveles de conocimiento sobre lo que sucedía, intercalados de manera compleja y contradictoria con sentimientos de indiferencia, apatía, miedo y temor. Así se refería Diego Puerta, por entonces un joven estudiante de secundario en Tucumán, al accionar de las FFA. Y la policía, no te jodían mucho. O sea, a mí jamás me molestaron. A mi familia jamás. Ni a mis parientes ni a nadie. Pero, si sabían de personas que estaban metidas, sí las jodían. En el medio de la noche te hacían boleta. Entraban a tu casa, te rompían la puerta y chau. Encapuchado y listo. La tenían muy clara quiénes eran. Era un sistema de inteligencia muy bueno. Ellos sabían, citado en Carasay, 2013, 192. La creencia de que el Estado sabía quiénes eran los subversivos y, en consecuencia, perseguía y secuestraba solo a los que estaban metidos, es seguida en el mismo relato por una serie de afirmaciones que van en la dirección contraria. ¿Vos vivías con temor también? Sí, el temor era constante. ¿Qué temías? El atropello. Eran torpes. Varios fueron chupados sin ser guerrilleros, ni extremistas, ni nada por el estilo. Se vivía con mucho temor. Vos vivías tranquilamente, podías hacer lo que vos querías, toda la historieta, pero cometías un error y. Citado en Carasay, 2013, 193. A pesar de la convicción de que no estar metido le aseguraba a uno que los militares no lo jodieran, en este fragmento se observa que, así todo, Diego vivía con temor. Frente al no te metas que emula su relato, comprensible en un marco de miedo que él mismo experimentaba subrepticiamente, existieron actitudes de solidaridad social por parte de la sociedad civil.
Cuando Graciela D'Aleo fue secuestrada en 1977 por una patota de la ESMA, en la estación Acoite de la línea A del subte, 4 hombres la rodearon y la redujeron al piso. Desde allí alcanzó a gritar a viva voz: "Me llamo Graciela D'Aleo, me secuestran, me van a matar, avisen a mi papá al 59-2780". Según recuerda, una de las tantas personas que presenció el secuestro en la estación de subte memorizó el teléfono y le avisó a sus padres del secuestro. Ello invita a pensar que, aún en períodos de fuerte represión y violencia, existieron pequeñas resistencias dentro de la sociedad civil frente al régimen. Así como son conocidos los casos de capellanes y miembros de la cúpula eclesiástica que formaron parte de la trama represiva, también se destacaron monjas y curas contestatarios que hoy están desaparecidos. Catogio, 2016. Dentro del amplio movimiento obrero, existieron antes y después del 24 de marzo de 1976 con grupos de choque del peronismo de derecha que amedrentaban a los trabajadores con el objetivo de depurar a los infiltrados marxistas. Besotti, 2015, así como con múltiples acciones de lucha de la clase trabajadora que no necesariamente equivalieron a violencia armada. Lorenz, 2015, estudia las memorias de los obreros navales y en uno de sus últimos trabajos recuerda el caso de Héctor González, un obrero del astillero Astarsa que resistió de manera silenciosa el amedrentamiento cotidiano que vivía en la fábrica hasta que no pudo más. Yo tuve la suerte de conocer al bocha, Héctor González, que se murió de cáncer en los pulmones, tal vez como consecuencia tardía de las condiciones de trabajo con las que lucharon. Era lo que en política se llamaba un simpatizante, apenas un periférico, pero eso no quiere decir que no se jugara la vida como todos. Al margen de que a Héctor le reventaron la casa para llevarse a sus cuñados. El 24 de marzo de 1976 el ejército entró en los astilleros con listas de los agitadores y activistas. En el astillero pisaban fuerte los que les habían hecho la contra hasta 1976, los delatores y unos cuantos acomodaticios. El bocha fue a trabajar ese día y todos los días hasta 1978, cuando ya no pudo más. Le dolía la cabeza cada vez que entraba porque el mundo en el que había vivido estaba patas para arriba y sus mejores amigos rajados o muertos. Lorenz, 2015, revista Anfibia. El énfasis es nuestro. Pozzi, 2017, en cambio, analiza un tipo de resistencia sindical más organizada y sugiere que, a pesar de la fuerte represión y el disciplinamiento laboral, hacia 1980 los niveles de protesta eran cada vez más elevados y efectivos. Las tomas, huelgas y paros, así como las distintas acciones de coordinación, fueron configurándose en escollos y obstáculos para la implementación de las políticas económicas, aunque estas modalidades de acción nunca llegaron a coaligarse con las protestas de otros sectores, como los organismos de DDHH y familiares de desaparecidos. De este modo, es reinscribiendo a la sociedad en sus diversos pliegues, en su inagotable multiplicidad, que podemos esbozar una respuesta posible a los interrogantes inicialmente planteados. 4. Modelo de valorización financiera. Complicidad empresarial y disciplinamiento laboral. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977. Así describía Rodolfo Walsh la política económica del gobierno militar en su carta abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977. Solo un año de gobierno había transcurrido del golpe y la política económica ya mostraba magros resultados. Caída del 40% del salario real, aumento de la pobreza e indigencia, incremento de la deuda externa, cierre de establecimientos fabriles y caída del PBI. Entre 1955 y 1976 la Argentina atravesó un vaivén permanente de disputas entre distintas fracciones del capital y el trabajo, en el que ningún grupo social pudo imponer a los demás su proyecto de forma duradera. Esta situación, definida según Juan Carlos Portantiero como una suerte de empate hegemónico, Portantiero, 1973, comenzó a resolverse a partir del último golpe de Estado. Si hasta ese entonces la sociedad argentina había sido, en los términos de Villarreal, 1985, heterogénea hacia arriba, existían fracciones de capital con intereses contradictorios entre sí, imposibilitadas de desempatar esa correlación de fuerzas, y homogénea hacia abajo, clases subalternas y medias que, más allá de su diversidad, se encontraban relativamente unificadas. La dictadura invirtió ese mapa. Así todo, es importante evitar una lectura economicista que dominó el mainstream académico, especialmente durante la década del 90, según la cual el régimen militar fue el brazo armado de la imposición del neoliberalismo en Argentina. Confino, 2016. Esta mirada, en la óptica de Canelo, 2016, tiene limitaciones claras al suponer una visión y un acuerdo monolítico dentro de las FFA. En torno al modelo económico, posición que sobreestima la cohesión interna así como la coherencia de los objetivos planteados. Sobre la base de este recaudo, que hacemos propio, resulta insoslayable que la institucionalidad militar generó las condiciones de posibilidad para el surgimiento de un modelo de acumulación de valorización financiera, actividades de inversión, créditos y servicios, en detrimento del modelo de valorización productiva que había sido dominante desde la década del 30, actividades relativas a la industria y a aquellos sectores dinámicos de la economía que requerían fuerza de trabajo. Basualdo, 2001.
En un contexto global signado por la crisis del estado de bienestar y la expansión del capital financiero, la producción de bienes de capital dejó de ser en Argentina el principal vector de las políticas públicas en materia de economía. 4.1. La doctrina del shock Victoria Basualdo, 2006, plantea que la política de desindustrialización no fue consecuencia de una crisis endógena del sector industrial sino, más bien, la respuesta a una revancha clasista a favor del capital y en contra de la clase obrera. La instauración de la valorización financiera como eje central de la economía argentina permitió a los principales grupos económicos desvincular su suerte de la de los trabajadores, que pasaron a ser considerados un costo necesario de ser reducido a su mínima expresión para maximizar su margen de ganancia. Basualdo, 2006. 21. Pero, ¿cómo se logró desmantelar la industria argentina? ¿Cómo se logró pasar de ser un país en donde la industria era el centro neurálgico y el pleno empleo era moneda corriente a un país de industrias vaciadas y altas tasas de desocupación y pobreza? Las respuestas a estas preguntas las debemos rastrear en la política económica de la dictadura, la cual no hubiese sido posible sin el apoyo de los organismos internacionales de crédito. A los pocos días del golpe, el FMI aprobó un crédito de 127 millones de dólares, y la complicidad patronal de las principales industrias del país. Achicar el Estado es agrandar la nación, sostuvo el ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, 12, el 2 de abril de 1976, en su primer discurso. La progresiva implantación del modelo de valorización financiera fue concomitante con una redefinición del rol del Estado en materia de intervención económica. Sin embargo, más allá de la retórica antiestatista del ministro de Economía, el Estado intervino activamente en favor de la consolidación del capital especulativo y del empresariado, transfiriendo recursos desde el sector público hacia el capital concentrado interno. En una primera etapa, 1976-1978, se implementó una política de ajuste ortodoxo con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, apertura del comercio, cese de promoción de las exportaciones industriales y desregulación financiera. Estas medidas se resumen a los siguientes puntos. Política de apertura económica. La liberalización mercantil se llevó a cabo mediante una rebaja de aranceles proteccionistas. Esta medida apuntaba a que la competencia de productos extranjeros depurara a la industria sustitutiva sencilla. Política de disminución del salario real. Para hacer frente al proceso inflacionario, el gobierno militar transfirió ingresos del polo trabajador al sector empresarial, mediante el congelamiento de los salarios. Como lo expresaba Rodolfo Walsh en su carta, los salarios reales decayeron más del 40% durante los primeros meses de gobierno. Política de afluencia de capitales extranjeros. En un contexto mundial signado por la acumulación de capitales financieros en las economías centrales, la banca internacional necesitaba prestar dinero para reproducir el ciclo del capital bancario, evitando que el sistema financiero colapsara a causa del exceso de depósitos sin colocación ulterior. Los préstamos se consolidaron como deuda pública en la mayoría de los países latinoamericanos. El efecto de esta política fue el creciente peso de la deuda externa sobre la economía de cada país. La reforma financiera de 1977. La misma ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y asignación de recursos. El nuevo régimen de entidades financieras consistió en liberalizar las tasas de interés, disminuir las exigencias estatales a las entidades financieras, desregulación financiera, y darle mayor permisividad al ingreso y egreso de capitales al país. La cantidad de bancos se duplicó para 1979 y se autorizó la apertura de más de 1000 sucursales financieras, mientras que el PBI quedó estancado. Política de tasas de interés positivas y garantía estatal de los depósitos bancarios. Esta medida generó la atracción del capital especulativo en detrimento de la inversión en el sistema productivo. Era más rentable invertir en el sistema financiero, ya que las tasas de interés eran muy superiores a los niveles de inflación. A partir de la crisis de 1980, para evitar la corrida bancaria, el Estado garantizó la devolución de los depósitos. Política de privatización periférica. Dada la falta de acuerdo dentro de las FFA en torno a la privatización del patrimonio nacional, tal como consignaban las premisas neoliberales a nivel mundial y regional, se aplicó una privatización periférica, un mecanismo de infiltración selectiva del capital privado en las empresas estatales, a través de concesiones y terciarización de actividades selectas. Esta política consistió en la transferencia, subcontratación o terciarización de actividades y tareas que antes realizaba el Estado a través de sus empresas públicas hacia un conjunto relativamente acotado de firmas privadas. Un ejemplo de ello fueron los casos de las petroleras privadas locales, como Bridas, Pérez Compán y Astra, y extranjeras, como Shell y ESO, que participaron en 37 licitaciones, aumentando su participación en la exploración y explotación con elevadas tasas de ganancias en el periodo. Ante el fracaso de las medidas tomadas para frenar la inflación, se inició una segunda etapa entre 1978 y 1981, que giró alrededor de la tablita cambiaria. Se trató de un programa antiinflacionario basado en el atraso cambiario, 13, que pautaba devaluaciones inferiores al nivel de la inflación. Pero la sobrevaluación del peso, en conjunción con la apertura comercial, generó una fuga de divisas y el cierre de numerosas industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados. Otra derivación del atraso cambiario fue el fenómeno conocido como plata dulce, una breve pero intensa fiesta de consumo de artículos importados y turismo internacional al cual accedió un sector de la clase media en el verano de 1981. 14. Esta política, lejos de generar estabilidad económica, condujo a la consolidación de la llamada bicicleta financiera.
El empresariado volcado a la especulación contraía un crédito en el mercado exterior, lo convertía en pesos y lo depositaba en bancos locales que ofrecían tasas de interés superiores a la inflación local y al interés del crédito contraído. Hacia 1980, ante el cambio de rumbo en el sistema financiero mundial y la disminución en la concesión de créditos baratos y accesibles, la situación de la economía argentina se volvió insostenible y se desencadenó una fuerte crisis económica. El detonante fue el cierre del Banco de Intercambio Regional, BIR, la mayor banca local privada, afectando a más de 350.000 ahorristas. El hecho produjo una fuga de depósitos convertidos en dólares ante el riesgo de una devaluación. Para tranquilizar la situación, el gobierno reinstauró la garantía plena de los depósitos, generando un aumento pronunciado del endeudamiento público. Una tercera etapa se abrió en medio de la crisis económica. En marzo de 1981 se produjo el traspaso de la conducción de la dictadura de Videla a Roberto Viola, quien nombró como ministro de Economía a Lorenzo Sigaut. Tras anunciar que el que apuesta al dólar pierde, Sigaut eliminó la tablita cambiaria y devaluó la moneda de forma ininterrumpida. Estas medidas generaron un aumento del 30% del dólar y un ascenso del nivel de inflación cercano al 100% anual. En este marco, tuvo lugar una de las políticas más emblemáticas del gobierno militar, la estatización de la deuda externa privada. En mora con acreedores externos, el sector privado se vio auxiliado por el gobierno militar mediante el establecimiento de un sistema de seguros de cambio que apuntó a cubrir y solventar las deudas contraídas en el exterior. Este sistema se implementó sin contraprestación alguna por parte de las empresas beneficiadas, Rapoport, 2437. En una circular firmada por el presidente del Banco Central de la República Argentina, CRA, Domingo Cavallo, en noviembre de 1982, se estableció que los particulares y las empresas privadas que tenían deudas con seguro de cambio debían pagar el monto de lo que adeudaban en pesos al CRA. El CRA, por su parte, se comprometía a hacerse cargo de los pagos en dólares a los acreedores externos, siempre y cuando estuviera en condiciones de hacerlo. Bajo este mecanismo, la deuda privada fue transformada en deuda pública. Ello tuvo efectos nocivos en la economía en el corto y mediano plazo. De acuerdo a los números y estadísticas que arroja Rapoport, 2000, la deuda externa aumentó de 9.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983. La tasa de inflación ascendió a 3 dígitos, 333%, mientras que el PBI que cayó de tal manera en 1981, 5,4%, y 1982, 3,2% que hizo que la economía del país se mantuviese prácticamente estancada durante todo el período dictatorial 2000. 437. 4.2. Trabajadores, disciplinamiento y represión. Si bien la política represiva tuvo efectos psicológicos, culturales y políticos extensivos al conjunto poblacional, uno de sus puntos más álgidos se concentró en el sector obrero y sindical. La clase trabajadora argentina, conformándose durante el primer cuarto del siglo XX en el fragor de las luchas anarquistas y socialistas, nacionalizada y sindicalizada de forma masiva durante el peronismo en el gobierno, llegaba a la década del 70 constituida en un actor social y político de fuerte gravitación en la escena nacional. A tal punto se había acrecentado la participación política de los trabajadores, que a los reclamos clásicos de la clase trabajadora se fueron agregando un conjunto creciente de objetivos de tono más radical, como el control obrero de la producción y la participación política de los sindicatos. Ejemplo de estas expresiones fue la conformación de la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde un número importante de trabajadores nucleados en partidos políticos de la izquierda tradicional y peronista realizó acciones de protesta contra las políticas represivas y económicas del gobierno de Isabel Martínez por medio de comités fabriles y barriales. A nivel sectorial, el hostigamiento se concentró en las actividades industriales, metalúrgicos y mecánicos, y en los servicios públicos esenciales, transportes, ferroviarios, luz y fuerza, que se habían conformado en pilares de la organización sindical en las últimas décadas, Basualdo y otros, 2013. En el plano individual, los métodos de persecución y desaparición tuvieron como blanco principal a los delegados y miembros de las comisiones internas, como se mencionó más arriba, actores con capacidad de articular relaciones y organizar las protestas. Estas políticas represivas fueron acompañados de cambios en la legislación laboral conducentes a intervenir el ámbito sindical y a disciplinar las relaciones de trabajo. Entre las leyes sancionadas se destaca la Ley 21.261, que suspendió el derecho de huelga, la Ley 21.356, que prohibió la actividad gremial, asambleas, reuniones, congresos y elecciones, facultando al Ministerio de Trabajo de intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles, la Ley 21.259, que reimplantó la Ley de Residencia en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la seguridad nacional podía ser deportado, y la Ley 21.400 de Seguridad Industrial, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, Basualdo, 2013. 5. Respecto de la política salarial y de empleo, el Ministerio de Economía suspendió los convenios colectivos y planteó la fijación unilateral de los salarios. Retomando el discurso que pronunció Martínez de Oz en 1976, allí se consignó que, el verdadero incentivo para el aumento de los salarios deberá provenir de la mayor productividad global de la economía y, en particular, de la mano de obra. La producción aumenta no solo con el esfuerzo de inversión del sector empresario, sino también por la eliminación de prácticas laborales que afectan la productividad. Martínez de Oz, 2 de abril 1976. De este modo, la reeducación del obrero y la eliminación de ciertas prácticas laborales debían contribuir a incrementar la productividad.
Solo a partir de la mejora de este indicador podría eventualmente tener lugar un aumento de salario. Tras la regulación oficial, los salarios decayeron un 40% respecto a los vigentes en 1974, en un contexto de aumento del desempleo, eliminación de horas extras y recortes en las prestaciones sociales. Hacia 1982, la participación de los sectores asalariados en el ingreso nacional descendió del 43% en 1975 al 22%. Otro resultado de esta batería de medidas políticas y legislativas fue la fragmentación y diferenciación de la clase trabajadora, Villarreal, 1985. La erosión de la relativa homogeneidad del movimiento obrero produjo una fractura en uno de los núcleos sobre los que se asentaba la solidaridad entre trabajadores. La lucha unificada por el salario, que había sido durante décadas la base del poder de negociación de los sindicatos centralizados. La fragmentación de la clase obrera en este periodo se vio también reforzada por la política de promoción industrial, que fomentó la relocalización de plantas en zonas alejadas de los principales centros industriales, conformando una nueva clase obrera sin tradición sindical en áreas que hasta ese entonces habían sido periféricas. Basualdo y otros, 2013. 7. 4. 3. Nuevo poder económico y complicidad patronal. El principal beneficiario de las políticas económicas implementadas durante el último gobierno militar fue un grupo reducido de empresarios nacionales. De acuerdo a Gaugero e Iramarín, 2016, existieron dentro de este sector dos vertientes diferenciadas. En primer lugar, las familias tradicionales de la Argentina, consolidadas hacia fines del siglo XIX al calor de la conquista del desierto y el modelo agroexportador. Dentro de este sector también pueden incluirse los grandes propietarios de tierras o empresarios del sector comercial que diversificaron sus actividades hacia la industria, Bunge y Born, Garobaglio y Zorroaquín, Braún Menéndez y Fortabat, entre otros. En segundo lugar, los llamados nuevos ricos que comenzaron con pequeñas y medianas empresas en la segunda mitad del siglo XX durante el ISI, y se transformaron en importantes oligopolios a partir de la última dictadura, Arcor, Macri y Pérez Companc, entre otros. Entre 1973 y 1983, estos grupos multiplicaron la cantidad de empresas bajo su dominio, aumentando con ello su participación e incidencia en la economía nacional. Castellani, 2009. Observemos al respecto el siguiente cuadro sobre la concentración de los principales grupos económicos del país. Cuadro 1. Evolución de la cantidad de empresas pertenecientes a los principales grupos económicos locales entre 1973 y 1983. Fuente: Castellani, 2009. 26. Retomando a Gaugero e Iramarín, para estos autores la clave que permite cifrar la álgida concentración de la economía residió en la capacidad que mostraron estas organizaciones corporativas para actuar en contextos de alta inestabilidad económica, a través de dos pilares centrales: los vínculos con el aparato estatal y la asociación y posterior retirada del capital extranjero. Gaugero e Iramarín, 2016. 31. Como efecto de las estrategias de expansión de estos grupos económicos, se modificó la organización estructural interna de las empresas, incrementándose el poder político y económico de sus propietarios. En la transición democrática estos empresarios fueron conocidos como los capitanes de la industria. 15. No solo se transformaron en los interlocutores predilectos de los gobiernos de turno, sino también en los principales resortes de apoyo de las reformas estructurales de la década del 90. Gaugero e Iramarín, 2016. 33. Algunos grupos nacionales y transnacionales tuvieron, por último, una participación activa y directa en el engranaje represivo. La investigación sobre el papel que tuvieron varias empresas en las tramas de terror aportó nuevas aristas de conocimiento sobre el plan sistemático de terror. Tras analizar los casos de Acindar, Astarsa, Talmines y Derca, Ford, Ledesma y Mercedes-Benz, Basualdo, 2006, concluye que existió un patrón común de funcionamiento en los grandes establecimientos fabriles. Los directivos de las grandes empresas no solo aceptaron la represión a sus trabajadores, sino que la demandaron y guiaron, proporcionando listados de trabajadores a ser secuestrados y aportando recursos para el funcionamiento de la maquinaria de la represión. Basualdo, 2006. 18. La articulación de los directivos de las empresas con los miembros de las FFA y de seguridad no fue caótica ni desorganizada, sino que tuvo un grado considerable de planificación. La sistematicidad de estas prácticas se deduce, en efecto, del carácter similar que tuvo esta coordinación en distintos puntos del país. 16. 5. El ocaso del terror dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977. Durante mucho tiempo prevaleció una lectura de la carta de Rodolfo Walsh que hizo foco en la agudeza del escritor y periodista para describir los aspectos más represivos de la última dictadura. Sin hacer desmedro del valor de esta dimensión, su carta también contenía una imagen lúcida de las medidas económicas que acompañaron el engranaje represivo y que, probablemente por el carácter extremo de la represión, no recibieron en su momento la atención suficiente.
Tomando inspiración en el esfuerzo de Walsh para evaluar el primer año del gobierno militar desde una perspectiva integral, en este capítulo se abordó el entrelazamiento entre represión, sociedad y economía, con el propósito de iluminar no solo el cariz destructivo del terror sino también las tramas económicas, culturales y sociales que fueron tejiéndose en simultáneo. Esta opción demandó un análisis menos moral y más analítico de las tecnologías de poder y de terror, a fin de robustecer la comprensión sobre un período clave en la historia argentina. La noticia de rendición de la Argentina ante Gran Bretaña, el 14 de junio de 1982, marcó el inicio del ocaso del Estado terrorista. La disolución de la Junta Militar al año siguiente, el 5 de diciembre de 1983, representó el punto más álgido de crisis institucional. La unidad de las FFA se quebró y el ejército designó de manera unilateral a Reinaldo Vignone como presidente de facto. Fue entonces la derrota bélica, y menor medida el rechazo y la condena a las violaciones de los DDHH, lo que precipitó la negociación con los principales referentes del sistema político. De parte de estos últimos, como sostiene Franco, 2015, no había, salvo parcialmente en Alfonsín, una condena sistemática sobre el accionar criminal de la dictadura. Las objeciones apuntaban, más bien, a la situación de extrema vulnerabilidad económica y a las vejaciones y abusos cometidos por agentes militares durante la Guerra de Malvinas. Las voces de los familiares de desaparecidos, prosigue Franco, aún no permeaban el debate público e incluso los organismos no eran en 1982 figuras de alta legitimidad política, sino partes interesadas y, a veces, fuertemente sospechadas por sus vínculos con los terroristas. Franco, 2015. 5. Tampoco existía una convicción generalizada sobre la necesidad de juzgar a los responsables del terror ni mucho menos una cultura afincada en los derechos humanos. Sería a partir del nuevo ciclo político que se inicia en diciembre de 1983, cuando estos aspectos comenzaron a ser progresivamente evaluados como ejes fundamentales de la democracia naciente.